A veces cuando se pierde a un padre, a una madre, dice, qué pena, cómo echo de menos a mi viejo, a mi vieja, ¿no? Y antes cuando la tenías, ni te acordabas. O a un hijo, o a un pastor, o a una buena iglesia, o a un amigo. Yo creo que todo este tiempo está siendo toda una escuela, sobre todo para la iglesia. Yo no sé si el mundo está aprendiendo las lecciones que tiene que aprender, pero confío y espero que toda la iglesia y los creyentes en todas partes del mundo, porque esto es algo que está afectando a todos los cristianos de toda la faz de la tierra, sean conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Este es el preludio al libro del Apocalipsis. Aún no estamos en la gran tribulación. Mucha gente me llama y me escribe a diario preguntándome, pastor, ¿usted piensa que ya estamos en los sellos? ¿Usted piensa que ya se ha desatado el caballo blanco? ¿Usted piensa que ya estamos en la gran tribulación? No, aún no ha empezado eso. Esto es el preludio, esa calma que es antes de la tormenta y del huracán. Hay como una calma, parece como que no pasa nada, no se mueve ni una hoja de un árbol y después de repente viene el huracán y se lleva todo por delante, ¿no? Estamos ahora mismo en esa etapa. Una etapa de renovación, una etapa de reencuentro con el Señor, un tiempo, digamos, de acercamiento al Señor. ¿No se imaginan ustedes? ¿No sois conscientes? Esta mañana fui a predicar al Puerto de la Cruz y le dije, hermanos, uno de los motivos principales por los que subo esta mañana aquí a estar con ustedes es para compartirles todos los milagros y las maravillas que el Señor está haciendo entre nosotros en las últimas semanas. Si el día 14 de marzo, cuando volvíamos del sur, me llegan a decir a mí que al día siguiente, 15 de marzo, íbamos a cerrar la iglesia y no íbamos a poder reunirnos hasta 11 o 12 domingos después, no me lo hubiera creído. Porque hasta ese mismo domingo tenía la lucha de ¿qué hacemos? ¿Suspendemos o celebramos el culto? Hasta el último momento no sabíamos qué hacer. Y ese domingo fue la primera vez en nuestra vida, o por lo menos en el tiempo que llevo aquí en esta congregación, que prediqué a sillas vacías. Solamente éramos 3 personas. Elena arriba en el sonido, Miriam aquí en la alabanza y este que les habla. Y decíamos, bueno, será una cosa de un par de semanas. Pero no, pasó una semana, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y hasta 11 domingos, si no me equivoco, seguidos, estuvimos con la puerta de la iglesia cerrada. Pero en este tiempo, el Señor comenzó a hacer cosas que jamás en mis 39 años que llevo de pastor, nunca he visto, jamás. Nunca me ha llamado tanta gente por teléfono a cualquier hora del día para decirme, pastor, me quiero entregar a Cristo ahora. La última experiencia fue una señora que me llamó y me dijo, estoy ahora mismo en el hospital con una amiga que tiene muy mal los pulmones, está muriéndose. Y le he hablado del Señor y quiere entregar su vida a Cristo. Y la llevé a los pies de Cristo por el teléfono. Y como bien saben ustedes, la famosa historia del camionero y otros tantos. Nunca en mi vida pensé que iba a llamar tanta gente diciéndome, quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. La cantidad de gente que se ha reconciliado con el Señor, la cantidad de católicos. Es incontable la cantidad de gente de un trasfondo católico que no saben lo que es una iglesia evangélica, que ni siquiera habían entrado nunca a una de visita ni a leer la Biblia y se están entregando al Señor de una forma increíble, con un hambre de Dios que ya me gustaría ver a mí en muchos cristianos. Lo que Dios está haciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, es tremendo. El día viernes, aquí en esta iglesia, fue un día histórico. Tuvimos el inicio, la inauguración de lo que se me dio por llamar la iglesia virtual. Y la iglesia virtual no es un sustituto de la iglesia local. La iglesia virtual es simplemente una idea que Dios puso en mi corazón, una carga que Dios puso en mi corazón por los cientos y miles de personas que nos escriben, que nos llaman todos los días, hora tras hora, diciéndonos que no tienen una iglesia donde congregarse, o que llevan, como en algunos casos, hermanos, más de 18 y 20 años sin congregarse por distintos motivos. Personas con tumores en la cabeza, personas enfermas, personas que viven en lugares donde hay 40 y 45 grados de temperatura bajo cero, que no pueden salir de sus hogares, personas mayores, personas hartas, personas desilusionadas, personas que fueron manipuladas, engañadas, etcétera, etcétera. Y a toda esa masa de gente, yo le dije, Señor, ¿cómo atendemos a esta gente? Están quemados, están hartos, no quieren ir a ninguna congregación, por lo menos de momento. Señor, danos sabiduría para saber cómo aglutinar a toda esta masa de gente y organizarlo de tal manera que podamos ministrarles, podamos ayudarle a curar sus heridas, a volver a recuperar la fe, el entusiasmo, el ánimo, la confianza. Y entonces comenzamos a
decirle a la gente que si tenían iglesia, que no se les ocurriera ponerse en contacto con nosotros, que nuestro objetivo nunca, nunca ha sido, jamás lo he hecho en toda mi vida. Jamás hemos querido ni queremos sacar a nadie de ninguna iglesia. Si tienen una iglesia, si tienen una buena congregación, valórenla, apoyen a su pastor y quédense ahí. Pero esta idea de iglesia virtual es para gente que ya ha dicho, no tienen congregación, que no se congregan, gente nueva, gente recién convertida, gente católica, etc. Y comenzamos a mandar unas planillas, ¿verdad? Unas hojas, y comenzamos a recibir de todas partes del mundo solicitudes para ser miembros de la iglesia virtual Vida Nueva. Hicimos un filtro, hicimos una selección, pero no porque este me caía bien y este me caía mal, no por eso, sino porque algunas personas no cumplían los requisitos y otras muchas sí. Y Vanessa y Anderson están haciendo un trabajo extraordinario porque ellos son todos los que tienen las planillas, otros las recibimos, las leemos, las reenviamos. Priscila, Canderina, Beatriz, Elena al teléfono todo el día, 6, 7 horas diarias de teléfono, cientos y cientos de WhatsApp, docenas y docenas y docenas de llamadas, imposibles de atender todas. Y conozco a una hermana llamada Patricia que vive en Cuenca, aunque ella es de Guatemala, iba a decir de Guadalajara, que son tantos los sitios y tantas las geografías, que está con nosotros en esta noche. Y yo quiero pedirle que suba rapidito para darnos un saludo, porque ella ha venido para algo concreto, porque estamos a punto de también iniciar algo que nunca habíamos hecho, pero que debido a la masa de gente y a la necesidad tan grande que tenemos de poder organizarnos para poder atender a todos estos hermanos en todas partes del mundo, ella ha venido y ella ha estado horas y horas y horas. Bueno, ella les va a explicar exactamente para lo que ha venido, aprovechando sus vacaciones o pidiendo más bien sus vacaciones para estar aquí unos días en la iglesia. Ella es Patricia de Cuenca. Dios te bendiga. Le damos un aplauso de bienvenida, ¿sí? Amén. Gracias. Está bien, está bien. Sí, bendiciones y saludos, hermanos. Estoy aquí, como ha dicho muy bien el pastor, para hacer un servicio, ¿no? Un servicio al Señor, y qué manera mejor de servir al Señor a través de servir a los hermanos. Y esta gran familia de hermanos que están en las naciones. Sabemos que, como todo ha dicho el pastor, hay muchas llamadas, hay muchas comunicaciones y las fuerzas humanas pues nos llevan a un tope, ¿no? Y entonces ahora vengo a aplicar las tecnologías para que ese tope en vez de aquí esté más arriba y que puedan ser mucho más personas las que sean atendidas y escuchadas. Y le digo a los hermanos que están en las naciones conectadas, aunque escuchen que hayan por ahí un contestador o una máquina, no se preocupen. Detrás hay una persona que te va a atender. Amén. ¿Nada más? Sí. ¿Ya? Era poco. Bueno, y también estamos haciendo informatizando las plantillas de todos los miembros de la iglesia virtual para que se tengan localizados, para que todos sus datos estén cercanos, y así los pastores puedan acceder a ellos, saber quiénes son, hablar con ellos y ya tener la referencia, etcétera. Todo eso. Pues gracias por tu ayuda, gracias por tu colaboración. Gloria a Dios. Amén. Hemos hecho 3 grupos de momento. En un grupo grande hemos metido a todos los hermanos que viven en Estados Unidos, desde California, pasando por Minnesota, Nueva York, New Jersey, Florida, etcétera, etcétera. Ese es el grupo número 1. El grupo número 2 está formado por todos los hermanos de Centroamérica y por todos los hermanos de Latinoamérica. Ahí entra Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, incluido México también, si no me equivoco mal, que hay muchísimos hermanos de México. Y el tercer grupo lo hemos formado con hermanos que viven en distintas partes de Europa. Hermanos que viven en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Italia, en España, lógicamente. Y el viernes, aquí, a las 6:30 tuvimos una primera reunión y fue algo maravilloso. Fue un día realmente histórico. Primeramente porque en esa pantalla grande que está detrás de mí pusimos las caras de todos los hermanos que están en esos grupos, que no se conocían entre sí,
Y fue realmente extraordinario ver cómo hermanos de una misma ciudad estaban orando y viendo los cultos, pero no se conocían entre sí. Y por ejemplo, un caso curioso, hay 6 familias con sus hijos que se reúnen en el estado de Nevada, en Las Vegas, en Estados Unidos, y conocieron en ese primer día de esa primera reunión virtual, conocieron a otra familia también de la misma ciudad y ahora ya se han unido para tener comunión entre ellos y orar y hacer todo eso, ¿no? Y fue un tiempo realmente extraordinario. No pudimos presentar a todos porque eran muchísimas las personas, pero íbamos, digamos, uno por uno. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? Y fue realmente, ¿verdad? Estuvimos aquí estuvimos hasta las tantas de la noche. Fue realmente algo precioso. Nos conmovieron testimonios de cosas que Dios está haciendo, que si ellos no nos contaran lo que Dios está haciendo, nunca sabríamos la repercusión que tiene el hacer una reunión, un devocional, un tiempo de respuestas. Pero cuando empezábamos a oír y a oír y a oír y a oír a los hermanos de todos los Estados Unidos, nos quedábamos con la boca abierta de ver que personas de repente les entraba un culto y lo oían y les entraba un quebrantamiento. En el segundo grupo, si no recuerdo mal, después a las 7:30 tuvimos otro culto, otra reunión, mejor dicho, y un joven de Costa Rica nos decía que él se enteró que en aquel momento el portero del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, evidentemente, era de Costa Rica, Keylor Navas. No voy a pedir un aplauso para él, pero casi tengo la tentación de pedirlo, ¿no? Y él vino de Costa Rica para ir a ver al Real Madrid y ver a su compatriota jugar, pero algo pasó en el hotel que le llegó, creo que fue el famoso mensaje del nuevo orden mundial, que es una predicación que se dio aquí hace 5 años y que tiene millones de visitas. Y esa persona, Dios lo tocó, Dios lo quebrantó. Y él dice, Señor no me trajo a España para ver a ningún futbolista ni para ir a ver ningún partido, sino para acercarme al Señor. Y volvió a su país con un deseo tremendo de servir al Señor, de verdad increíble, ¿no? Personas que han sido sanadas emocionalmente, personas que se han reconciliado con el Señor después de años de haberse apartado de sus caminos, personas que están leyendo la Biblia por primera vez, y después tuvimos la segunda reunión y la tercera reunión, y ahora están comenzando a conocerse. Hermanos del mismo país, de la misma ciudad, están comenzando a juntarse. Hay hermanos que una vez a la semana se han puesto de acuerdo entre ellos para tener oración, para estudiar juntos la palabra. Bueno, realmente es algo tremendo lo que el Señor está haciendo. Y yo quiero que ustedes disfruten de todo esto. Yo quiero que ustedes valoren lo que el Señor está haciendo, porque lo bonito de todo esto es que la gloria no se la está llevando una denominación, no se la está llevando un pastor, no se la está llevando una iglesia. La gloria, porque el que está haciendo todo esto, porque además la gente está a miles de kilómetros de nosotros y ni siquiera podemos ir y orar por esa persona, el que está haciendo una obra maravillosa que ahora nos estamos enterando con la cantidad de testimonios que cada día recibimos. ¿Saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A Él un aplauso, a Él toda la gloria y a Él la honra. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Amén. A Él la gloria. Bendito sea. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Nunca habíamos soñado que hermanos de Japón, de Australia, de las Islas Caimán, de Hawái, de todo Latinoamérica, de lugares que ni siquiera sabíamos que existían, están siendo restaurados, están acercándose al Señor, están recuperando el anhelo, el deseo de servir al Señor. Pero ahora ya ha surgido, no es que va a surgir, ya ha surgido otra gran necesidad. ¿Sabéis cuál es? La mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso es lo que yo hablé esta mañana en el Puerto de la Cruz. La mies, la necesidad, las multitudes son enormes. Personas que se han querido suicidar, personas que han sido violadas, secuestradas, torturadas y han entrado en contacto con nosotros. Y cuando recibes cada día 200, 300, 400 y cientos de WhatsApp, cada uno es una vida, cada uno es un alma. Y si no contestas a lo mejor a esa persona que te llamaba para quitarse la vida, tal vez se la quite, porque la última llamada de su vida era para esa iglesia y para ese pastor. Es una responsabilidad tan inmensa, una carga tan enorme, una carga que uno lleva con gozo y con alegría, pero es una carga tremenda, porque sabes que esa persona que te llama a esas horas de la noche, ya que tiene todo preparado para quitarse de en medio, sabe que la última oportunidad
es esa llamada, esa respuesta, esa oración que le hagas. Cosas muy personales de gente que te llama, que te escriben, personas que han sido abusados, humillados. Anoche me llamaba una chica, tarde a la noche, con 29 añitos, una depresión terrorífica, y como si fuera una especie de médico. Le dije, durante una semana vas a hacer esto, esto y esto todos los días. ¿Lo vas a hacer? Sí. Repite conmigo, voy a hacer esto. Dilo en alta voz. Y ahora di en alta voz esto. Y la tuve ahí un buen rato al teléfono. Ya había hablado previamente con Elena. Dentro de una semana me llamas. Vas a ser una persona completamente diferente. Con 29 años, amargada, frustrada de la vida, sin ganas de vivir. Una depresión terrible. Pero vamos a estar orando todos, cada día, por estas personas, por estas almas, que tal vez nunca conoceremos, tal vez nunca veremos. Pero el apóstol Pablo ministró a miles de personas que nunca le conocieron personalmente. Él fue el primero que utilizó las redes sociales de la época, la predicación y las cartas. ¿Qué hubiera sido de Pablo con Facebook? ¿Qué hubiera sido de Pablo con un canal de Instagram o de YouTube? Madre mía, hubiera sido algo increíble. Pero él escribía cartas y decía, algunos nunca verán mi rostro, pero igualmente les ministraba. Y nosotros que no lo conocimos a él, aún somos ministrados y bendecidos a través de aquellas cartas que escribía, algunas desde la cárcel con lágrimas, con cadenas en las manos. Eran los WhatsApp de la época, era el Facebook, el YouTube de la época. Él escribía aquellos pergaminos y hicieron copias. Nuestros hermanos a lo largo de 2000 años, copias de copias y más copias y copias y copias y copias, hasta llegar hoy en día que algunas cartas de Pablo tienen más de 25.000 copias. Para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificado el nombre de Cristo y muchas almas, millones de personas fueran salvas. Y tú y yo nos hemos convertido seguramente por la carta, por aquel texto bíblico. La primera vez en mi vida que escuché un versículo de la Biblia fue ese de Primera de Juan, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue lo primero que grabó Dios a fuego en mi corazón. Y eso se escribió hace más de 2000 años por un anciano llamado Juan, que fue también el que escribió el libro del Apocalipsis y un evangelio extraordinario que lleva su nombre. Es decir, lo que aquellos hombres hicieron en aquella época, hace 2000 años, con persecuciones, con torturas, con cárceles, con todo tipo de limitaciones, ha llegado 2000 años después. Y hoy en día seguimos hablando de ellos y de lo que el Señor les inspiró y habló a través de la pluma de cada uno de ellos. Y por eso lo que estamos haciendo desde esta pequeña isla aquí en el mundo, que ni siquiera muchos sabían dónde estaba, es algo tremendo y solamente Dios sabe la repercusión que tendrá en la eternidad el hecho de todo lo que se está haciendo aquí. Porque si todo esto que ha sucedido, si todos estos programas, estos devocionales, estos cultos, estos WhatsApp, estas llamadas, etcétera, etcétera, hubiéramos llegado a alcanzar a una sola persona para Cristo y lo hubiéramos rescatado de la condenación eterna, a una sola, ya mereció la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Porque por un alma, Cristo hubiera muerto en la cruz, aunque no hubiera habido ningún ser humano más sobre la faz de la tierra. Yo doy gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo, por las puertas que está abriendo, por la venda que está cayendo de los ojos de muchísimos hermanos que lamentablemente han comido basura y han sido envenenadas sus almas. Y sus espíritus han sido manipulados de manera tremenda. Hace unos días me llamaba un joven hermoso, un joven precioso de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga. Y me decía, pastor, yo he aceptado al Señor a través de ustedes, pero ahora le llamo para que me eche fuera a los demonios. Y le dije, ¿cuáles? ¿Qué demonios quiere que te eche? ¿Has conocido a Cristo? ¿Sí? ¿Crees que el Señor está en tu corazón viviendo? ¿Sí? ¿Crees que eres el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? ¿Crees que si ahora mueres tu nombre está escrito en el libro de la vida y eres salvo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué demonio me estás hablando? Pero le han enseñado a muchos cristianos. Y algún día tendrán que rendir cuentas por haber hecho tanto daño a la esposa, a la novia de Cristo. Le han enseñado a los hijos y a las hijas de Dios que muchos de los sufrimientos que tienes se debe a que tus antepasados fueron malos, fueron borrachos, fueron ladrones, fueron lo que fueron, y ahora estás sufriendo las maldiciones y las consecuencias de lo que pasó en tu familia hace 500 años con gente que ni siquiera conociste. Y entonces nos cargamos de un plumazo textos como, por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo
Todo es hecho nuevo. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que le dijera a toda la cristiandad desde el siglo I hasta hoy en día: hermanos, olvídense del pasado. Ustedes no tienen pasado. Sois nuevas criaturas. No es una chapuza la obra de Cristo en la cruz. El diablo fue derrotado para siempre. Cristo no tiene que morir en cada generación. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El diablo quedó totalmente desmantelado. Es un amargado y un frustrado que intenta robarte la paz, que intenta robarte el gozo, que intenta robarte la alegría de tu corazón. Y a la mayoría de los hermanos digo: déjense de estar siempre pensando en demonios, en el diablo, en esto y en aquello, y disfruten de su libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que estuviéramos todos los días amargados? ¿Para qué murió el Señor? Para tener que estar pagando y pagando y pagando, ahora diezmos, ahora ofrendas, ahora primicias, y ahora esto, y ahora aquello, para que me saquen. ¿Qué demonios me van a sacar? Lo único que me podrían sacar es el Espíritu Santo de mi corazón, y eso es totalmente imposible, porque mi vida está escondida en Cristo, y Cristo está escondido en Dios. A ver quién me saca de ese lugar de seguridad y de protección. Si David, que era un ser humano normal y corriente, sin soldados, sin tropas, sin armas, sin metralletas, sin pistolas, sin nada, Dios lo ocultó de las garras de la vida de Saúl, que lo odiaba a muerte, y lo protegió. ¿Cuánto más el Señor Jesucristo te guardará a ti y a mí de toda obra mala? Porque mayor es el que está dentro de tu cuerpo ahora mismo que el que viene contra ti. Aunque todo el infierno hoy decidiera y hicieran una reunión, hicieran un planteamiento y dijeran: vamos a por vamos a destruirlo antes de que termine la semana, no podrían, porque la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y es mi salvación. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El creyente no puede vivir con miedo. El creyente tiene que vivir tranquilo y seguro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué más da que viva un brujo, un santero al lado de mi casa? Él es el que me tiene que tener miedo a mí y no nosotros a ellos. Maldiciones, ¿de qué maldiciones me hablan? ¿De aquellas que se llevó mi Cristo en la cruz del Calvario? Cuando dice la Biblia que Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. ¿Qué evangelio se ha estado predicando en Canarias en los últimos años? ¿Cómo se han atrevido a amedrentar a los hijos de Dios cuando nosotros somos los soldados del ejército de Dios? Hijos del Dios Altísimo. ¿Qué han estado predicando en las Islas Canarias? ¿Qué se ha estado predicando en las iglesias evangélicas del mundo? Pasa por caja para que te saquemos los demonios. Paga la ofrenda y el diezmo para que no se vaya la bendición de tu vida. ¿Dónde dice eso? Amados hermanos, tenemos un tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es la salvación que el Señor obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Textualmente leo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, mas no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo en este texto tremendo? Ustedes tienen unas creencias. Hablen y compórtense y vivan y reaccionen conforme a sus creencias. Yo dije una vez aquí desde este mismo púlpito que está demostrado que cuando tú crees una cosa, pero con tus palabras dices y haces otras cosas, puedes llegar a enfermarte mentalmente. Porque es una incoherencia decir: yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo que Cristo murió en la cruz. De hecho, hoy lo hemos recordado tomando el pan y el vino. Yo creo que Cristo resucitó de la muerte como si fuera algo habitual todos los días. Yo creo que el diablo fue vencido, pero luego te quejas, luego te lamentas, luego estás todo el día con lloriqueo y luego estás todo el día lamentándote. Puedes llegar a enfermarte, y hay muchísimos hermanos
que se han enfermado, que han perdido la capacidad de corte de su espada. ¿Sabe lo que te quiero decir? Cuando tú estás trabajando con un hacha o con una espada o con algo que corta, de tanto usarla, llega un momento que pierde la capacidad de poder cortar y tienes otra vez que volver a afilar. Tienes otra vez que volver a afilarla para que puedas seguir trabajando. Y hay muchos creyentes que han perdido la capacidad de corte, que han perdido la capacidad, la efectividad en el reino. Y están viviendo como mendigos espirituales, siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Asustados como si fueran gallinas. La Biblia dice que un día el rey David, mejor dicho, el joven David, ni siquiera había todavía llegado al trono de Israel. Llegó al campamento donde iba a llevarles comida a sus hermanos. Y él notó, como hombre espiritual, sensible a las cosas del espíritu, él notó que el ambiente era un ambiente de derrota y de pesimismo. Él se informa, él indaga y le dicen es que hay un paladín, hay un gigante enorme, representante de los filisteos. Sabéis que los filisteos controlaban la economía del país, porque tenían las 5 ciudades costeras de Israel. Y por ahí entraba el comercio. Gaza, Asdod, Askelón, Ecrón y Gat. 5 ciudades elevadas. Y ahí podían ver, otear en el horizonte, qué barco venía, qué mercancía llegaba, qué mercancía se iba. Y tenían cerrada la economía y le impedían al pueblo levantar cabeza. Y ahora viene un representante de ellos. Como tenían 5 ciudades de los filisteos, David toma 5 piedras, no una, 5, porque detrás de este va el otro y el otro y el otro y el otro, y voy a acabar con todos ustedes. Y mandaron al más fuerte, al más osado, al más atrevido, al más soberbio y arrogante de todo, a Goliat. Y David llegó allí y comienza a hablar diferente. Ve al mismo gigante que sus hermanos habían visto. Está en el mismo ambiente que sus hermanos están. Pero él no se deja absorber, él no se deja manipular por el ambiente, sino que él comienza a hablar de una forma diferente. Él comienza a decir, hoy te cortaré la cabeza. Hoy las aves y las bestias del cielo y del campo comerán tus carnes. Hoy te entregaré y todo Israel sabrá el Dios que yo honro y adoro. Y así sucedió. Él fue preparando el ambiente, cambiando su forma de hablar, pero no hablando tonterías, ni decretando, ni declarando sandeces. Este coche es mío. Voy a ser rico. No hablo de esas estupideces que no tienen nada que ver con el Evangelio. Hablo de declarar y de confesar cosas bíblicas, no tonterías ni payasadas. Sino comenzó a declarar lo que Cristo, lo que el Señor haría si estuviera en su lugar, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy tú y yo, que hagamos hoy en ese lugar, en ese trabajo, en ese ambiente, en ese barrio, lo mismo que haría Cristo si estuviera en tu lugar. Y llegó el momento cuando se le presentó la oportunidad de demostrarle a todo el país, ya él lo sabía, ya él estaba bien preparado interiormente. Él tenía el tesoro de la fe en su corazón, él tenía el tesoro del poder del nombre de su Dios, pero había que sacarlo fuera. Y llegó el momento cuando dijo, tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Y Goliat pasó a la historia y cogió su cabeza y se la llevó a Jerusalén y la enterró, según la tradición, en el monte Gólgota, del mismo lugar donde siglos más tarde el Señor Jesucristo heriría en la cabeza a Satanás, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para cambiar las vidas y para hacernos libres 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, este tesoro lo tenemos ya dentro, no es algo que vamos a recibir en la eternidad. En la eternidad recibiremos la corona si Dios nos la quiere dar. Aunque no trabajamos por el premio ni por el galardón, trabajamos por amor a la obra. No trabajamos para que el pastor me dé un cargo en la iglesia. Aquí no hay cargos para nadie, aquí lo que hay es trabajo. Los que quieran cargos, les puedo dar una lista de iglesias donde nada más entrar por la puerta ya te están nombrando encargado de no sé qué, líder de no sé cuánto. Aquí no damos cargos a nadie. Aquí si quieres venir a currar, bienvenido. Y si quieres venir a encordiar y a ser el líder de no sé qué, coge esa puerta y vete lo antes posible porque aquí no tienes nada que hacer. El Señor Jesucristo ha puesto en nosotros una responsabilidad. Y esa responsabilidad era de reconciliar a esta ciudad, a este mundo con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que organizarnos, hay que coordinarnos, hay que unir esfuerzos, hay que tener un mismo sentir, hay que ir en una misma meta. No, nada de protagonismo, nada de proyectos personales. Aquí todos vamos como un ejército, marchando al unísono.
Y si nosotros entendemos que este tesoro que tenemos dentro es lo que le da verdaderamente valor e importancia a nuestra vida, pero al mismo tiempo responsabilidad, nuestro planteamiento, nuestra filosofía de vida va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque vamos a poder entender aquellas palabras de aquel hombre sabio que dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Intentaron una vez despeñar a Cristo y no pudieron. Una tempestad intentó ahogar a Cristo en el mar de Genesaret y no pudo. Lo metieron en una tumba 72 horas y a los 3 días salió otra vez más vivo y glorioso que antes. Ese Cristo que nada lo podía detener, ni el espacio, ni el tiempo, ni la calumnia, ni la muerte, ni el infierno, ni el diablo, ni nadie. Ese Cristo ahora está aquí adentro, de mi corazón y del tuyo, y del tuyo, y del de cada uno de nosotros. De tal manera que cuando afrontamos los problemas de la vida, no vamos en nuestro propio nombre, o con nuestros méritos, o con nuestra autoridad, o con nuestra experiencia, sino vamos en el nombre de ese Dios y de ese Cristo poderoso que habita y mora en nuestros corazones. Por eso nuestra prioridad no es saber todo lo que la Biblia dice, aunque nos gusta estudiar la Biblia, sin lugar a dudas. Eso por descontado. Pero no podemos alcanzar todo el conocimiento ni entender todo lo que dice la Biblia. Pero algo hemos entendido, algo hemos aprendido en esta pandemia. Y es que Dios ha dicho a la iglesia: alto, mediten, reflexionen. ¿Cómo están organizando vuestra vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus recursos, con las becas que te dan, con el tiempo libre que tienes, con los talentos que Dios te ha dado? Medita, reflexiona, piensa. Y cuando salgas del confinamiento, después de un poco de tiempo, como dijo el Señor, salgamos con otra actitud, salgamos con otra ambición, salgamos con otras metas y objetivos. Y yo espero que todos y cada uno de ustedes hayan aprendido la lección. Porque a lo mejor es la última oportunidad que Dios nos está dando para hacer lo que no hicimos en los últimos 20 o 30 o 40 años de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice: sí, nos pueden perseguir, pero no nos pueden derribar. El apóstol Pablo dice: sí, hay momentos en los que nos pueden ver cansados. Lógicamente, no somos de piedra, somos de carne y hueso. Pero la palabra de Dios nos renueva y nos refuerza cada día, de tal manera que nos hemos dado cuenta de que no hay edades para servir a Dios. Un niño puede dejar boquiabierta a una persona si se deja utilizar por el Señor, y un anciano que está en el ocaso y en la recta final de sus días, de su vida, puede también todavía ser un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor. Porque estamos volviendo a los principios de la iglesia primitiva, estamos volviendo a los principios del cristianismo, donde no eran los hombres los que se llevaban la gloria, sino que cualquier miembro de la iglesia, aunque no fuera un gran apóstol, aunque no fuera muy conocido, dejaba con la boca abierta ciudades enteras, porque reconocían que en ellos moraba el mismo Cristo y el mismo Espíritu que estaba en Pedro, en Santiago, en Juan, en Tomás, en Jacobo y en todos los apóstoles. Y hemos llegado a ese momento en el que tenemos que reconocer y darnos cuenta de que el Señor ha puesto en nosotros un tesoro, aunque somos vasos de barro, aunque somos polvo y ceniza, como decía al inicio, pero ese tesoro es para compartirlo, no es para guardarlo herméticamente en nuestros corazones, porque hay muchísima gente allá afuera que no saben a dónde ir, gente desesperada, y más que va a haber cada vez más. Y gente que se van a quedar sin trabajo, y gente que se va a quedar sin recursos, y ahí nos vamos a presentar nosotros como amada iglesia de Cristo, la luz, aleluya, y la sal del mundo, a decirle: Cristo te ama, Él te puede ayudar, Él te puede restaurar, Él te puede bendecir, y puedes comenzar a levantarte de la ceniza y comenzar a ser una persona victoriosa y bendecida en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El objetivo no es levantarnos a nosotros, que nos reconozcan, que nos aplaudan, que nos admiren. No. Para nada. El objetivo es poner nuestras vidas a disposición del Señor. Pero permítame ponerles este ejemplo. No me quiero alargar demasiado esta tarde, pero permítame compartirles algo que leía en el día de hoy. Déjenme llevarles al libro del Génesis un momentito. En el libro del Génesis, para reforzar este pensamiento que estoy compartiendo con ustedes en esta tarde, en el capítulo 33. Génesis capítulo 33. Llega el momento en el que hay que arreglar algo del pasado que no se ha arreglado todavía. No ha habido una restauración, no ha habido una reconciliación familiar. Hace casi más de 20 años atrás, Jacob tuvo que huir porque su hermano Esaú lo odiaba y lo quería matar. Según Esaú le robó
su primogenitura, los derechos a la primogenitura. Y llega el momento en el que Jacob, por mandato de Dios, tiene que retornar a Israel y comenzar a vivir con sus esposas, con sus hijos, etc. Pero tiene miedo. Leí esta mañana, se angustió y tuvo un gran temor. Y entonces, como él tiene tanto ganado, tiene tantos hijos, tiene 2 esposas, a Lea y a Raquel, tiene 12 hijos, tiene camellos, tiene cabras, tiene ovejas, tiene tantas cosas. Él sabe que en un minuto puede perder lo que ha ganado en 20 años, o en más de 20 años. Y entonces, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a Jacob? Dividir al campamento en 3. Y quiero que lean esta noche al llegar a casa, si pueden, o mañana, o esta semana, el capítulo 32 y 33 del Génesis, donde él lo que hace es que delante, lo primero que se encuentra es Esaú, que viene con 400 hombres, supuestamente a saludarlo. Si se encuentra con el primer campamento y lo destruye, que le dé tiempo al segundo campamento y al tercer campamento de huir. ¿Y qué es lo que pone primero? Lo que menos ama y lo que menos valora. Y en el segundo campamento pone a Lea con los hijos de Lea y las criadas, las siervas, para que si destruyen el segundo campamento, le dé tiempo al tercero de huir. ¿Y quién iba en el tercer campamento? Lo que más amaba. A su amada Raquel y a su hijo José. Y aquí vemos una lección tremenda. Puso en último lugar para que no se lo quitaran se lo quitara a nadie, su hermano Esaú, lo que más amaba. Y cuando nos convertimos al Señor lo tenemos que hacer al revés. Lo que más amamos es lo primero que tenemos que entregar. Jacob lo hizo al revés. Lo que menos amaba lo entregó al principio y lo que más amaba lo reservó para el final. En Cristo se invierte el orden y nosotros en Cristo lo primero que tenemos que entregarle y rendirle es lo que más amamos. ¿Y saben lo que más amamos todos y cada uno de nosotros? Nuestra vida y nosotros mismos. Eso es lo que más amamos. Porque se puede vivir sin coche, se puede vivir sin internet, se puede vivir sin casa, se puede vivir sin muchas cosas, pero sin vida nadie puede vivir. Y ese tesoro que es nuestra propia vida, nuestra voluntad, es lo que Cristo le rindió al Padre en el huerto de Getsemaní, un lugar donde se aplastaba las aceitunas para poder sacarles el aceite. Es curioso que hay 2 elementos en la Biblia de extraordinario valor, con un simbolismo tremendo, que para poder extraer beneficio de ellos, a las uvas las tienes que pisar y a las aceitunas las tienes que machacar. Si no pisas las uvas y si no machacas las aceitunas, no hay ni vino ni aceite. Y si quieres que tu vida sea una vida productiva y fructífera para la gloria del Señor, el Señor nos tiene que triturar y el Señor tiene que ser el dueño de nuestra vida, no nosotros diciéndole a Él, dándole consejos a Él de lo que tiene que hacer y cómo y cuándo y dónde, sino rendirle nuestra vida y diciéndole, Señor, te entrego mi voluntad y a partir de hoy entiendo que yo soy simplemente un trozo de barro al cual tú le has dado forma. Y dentro de ese receptáculo de barro, que es nuestro cuerpo, tú has puesto tu Santo Espíritu, tú has puesto un tesoro de incalculable valor. El vaso se romperá, dejará de existir, pero el tesoro permanecerá por la eternidad. ¿Por qué el vino se tiene que conservar en barricas de barro o en toneles de madera y no, por ejemplo, en toneles de oro? ¿Por qué la gente rica y multimillonaria no guarda su vino en toneles de oro? Porque se echaría a perder. Se echaría a perder. Y al final la gente le daría más importancia al continente que al contenido. Y aquí de lo que se trata es de no centrarnos en el vaso de barro, sino entender que la única que se lleva la gloria y la honra es el que está dentro, y el que está dentro de nosotros es la gloria y la presencia de Cristo. No lo pierdas nunca, ni te apartes de sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, por favor. Inclina tu rostro. Replantéate lo que vas a hacer con tu vida. Pregúntate en esta tarde, seriamente, delante de Dios.
¿Qué vas a hacer con tu vida?